Queremos dar la bienvenida nuevamente, como decíamos, a todos los amigos, compañeros, hermanos, familiares, para seguir con la segunda parte de nuestro estudio que iniciamos la semana pasada. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que estudiamos la semana pasada? Imagino que sí. Estamos estudiando las características del remanente, del pueblo de Dios que vivirá en los últimos días. Y para eso hemos estado utilizando el libro de Apocalipsis. Hemos visto en Apocalipsis 12:17 lo que la Biblia dice acerca de las características de este pueblo especial. También vimos la semana anterior de cómo el enemigo está enojado con este pueblo y por qué razón él está haciendo guerra contra ellos. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, el verso 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Habíamos explicado la semana anterior que la mujer representa a la iglesia en la Biblia. Entonces se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ya vendrá un tema cuando explicaremos qué es el testimonio de Jesucristo y qué son los mandamientos de Dios. ¿Por qué es que el dragón, en este caso la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, está enojado con este pueblo? Es decir, si usted forma parte de este pueblo, al cual nosotros estamos analizando, debería sentirse contento, porque el enemigo anda enojado. ¿Y por qué anda enojado? Porque nosotros, porque usted y yo, seguimos lo que Dios dice en su palabra. Entonces, habiendo dicho esto, queremos mencionar de que es importante notar de por qué es importante prestar atención lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, Hebreos 11, versículo 6. Una de las características de este pueblo, ya lo vimos la semana pasada, es que tiene fe. Tiene fe. Y dice el versículo 6, pero sin fe. Dios crea que la ley y que se abandona de los que le buscan. Amén. Entonces, como el hermano estaba leyendo, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y habíamos dicho la semana anterior en otro tema, de que fe significa creer en Dios, confiar en Dios y obedecerle. Por esta razón, nosotros vemos que es importante que comprendamos que una de las características del pueblo de los últimos días es tener fe en Dios. Y recuerde que cuando usted dice que tiene fe en Dios, usted está diciendo que usted cree en Dios, que usted confía en Dios y que usted está dispuesto a obedecer a Dios, no importa lo que Dios le diga o le pida que haga. Habiendo dicho esto, nosotros vemos en el libro de Génesis, el capítulo 5, el verso 24, Génesis 5, 24, vamos al libro de Génesis 5, 24, y vamos a notar que el versículo dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se le llevó Dios. Aquí no dice que Enoc tenía fe. Aquí no dice eso. Aquí está diciendo simplemente que Enoc caminó con Dios. Y ya vimos en el tema anterior lo que significa caminar con Dios. Pero la Biblia dice en el libro de Hebreos que acabamos de leer que es imposible agradar a Dios si usted no tiene fe. Y vamos a ver nuevamente el mismo libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 5. 11:5. Hace un rato leímos 11:6, pero ahora vamos a ver el 5. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, palabra de Dios, es lo que estamos leyendo ahorita, dice,
tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aunque en el versículo 24 de Génesis 5, la Biblia no dice que Enoc tenía fe, solo dice que caminó con Dios. Nosotros estamos viendo aquí, en el versículo 5 de Hebreos, de que dice que Enoc agradó a Dios, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, si usted ve en el versículo 6 que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y el versículo 5 dice que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios, significa que Enoc creyó en Dios, tuvo fe en Dios, tuvo fe en Dios. Muy bien, muchos se preguntarán ahora lo siguiente, pero entonces, ¿cómo voy a agradar a Dios? ¿O cómo puedo agradar a Dios? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para agradar a Dios? Póngase a pensar. Hay mucha gente que hace muchas cosas. Trata de hacer muchas penitencias. Pero, recuerde, la Biblia dice que es importante que nosotros pensemos en lo que Dios opina acerca de lo que nosotros debemos hacer. Entonces, miren esto. Primera de Juan capítulo 3, verso 22 dice: y cualquier cosa que pidieres, la recibiréis de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Entonces, como que estamos entrando, ¿no es cierto?, ahorita un poquito en calor, ¿no es cierto? Dios, nosotros oramos a Dios, Dios responde todas las cosas que nosotros le pedimos, y dice que Él nos responde porque nosotros guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada a Dios. Yo estaba investigando por aquí y mirando qué es lo que uno puede hacer para agradar a Dios. Porque lastimosamente, demasiadas personas terminan frustradas y agotadas por el estrés de tratar de hacer algo que le agrada a Dios y que se sienta Dios contento. Pero vuelvo a decir, hay muchas personas que se sienten frustradas porque ellos quisieran hacer algo que Dios se sienta feliz. Nos gustaría hacer algo que cuando nosotros nos acerquemos a Dios nos sintamos gozosos de que lo estoy haciendo bien, que Dios está contento, por la forma como yo me estoy comportando, por la forma como estoy haciendo las cosas. Lamentablemente, permítanme decirle que muchos de nosotros nos complicamos la vida tratando de cumplir con penitencias, tratar de ponernos metas para agradar a Dios. Y miren lo que encontré en un libro muy bonito que se llama Hechos de los Apóstoles, lo siguiente: en su ansiedad de que los creyentes en Tesalónica caminaran en el temor de Dios, el apóstol Pablo suplicó que revelaran la piedad práctica de la vida diaria. Piedad práctica de la vida diaria. Les suplicamos, hermanos, escribió el apóstol Pablo, y les exhortamos por el Señor Jesús, que al recibir de nosotros como debe andar y adorar a Dios, abundaran más y más, porque sabéis qué mandamientos les dimos del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios. Mire lo que dice aquí el apóstol: incluso su santificación, que se abstengan de fornicación, porque Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino a la santidad. El apóstol Pablo le está dando aquí una información al pueblo de Tesalónica, que muchos de ellos estaban preocupados por algunas razones, algunas cosas que les incomodaban. Pero el apóstol Pablo les está diciendo aquí, el asunto es el siguiente: Dios los ha llamado para que sean santificados. Y recordemos también que la palabra santificar significa adorar a Dios, significa ser apartado para un trabajo especial. Eso significa. Entonces, me puse a analizar esto y encontré lo siguiente: por lo menos hay algunas razones o hay algunos pasos que yo como cristiano debería de seguir
¿no es cierto?, para poder agradar a Dios. Entonces, miren lo que entendimos. Primero, lo primero que nosotros deberíamos de tener presente es lo siguiente, que para poder agradar a Dios no tenemos que basarnos en las reglas. Primero, no basarnos en las reglas, sino en el amor de Dios. Cuando nosotros nos basamos en el amor de Dios, las cosas son diferentes. Voy a darle más o menos las formas o los pasos que yo encontré en la Biblia para poder agradar a Dios y luego pues lo vamos a desmenuzar uno por uno. Entonces, creer en Jesús y confiar en Él cada instante de nuestras vidas. Entonces, vuelvo a repetir, basado en el amor de Dios, no en las reglas. Creer en Jesús y confiar en Él cada instante de nuestras vidas. Además de eso, reconocer que Dios ha diseñado su palabra, sus mandamientos, para nuestro beneficio. Es decir, todo lo que está en la Biblia es hecho para nuestro beneficio. También debo de comprender los límites que yo tengo como ser humano. ¿Cuáles son mis límites? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde me permite Dios? Ya esto lo vamos a analizar. También debo de invertir tiempo y energía primero en mi relación con Dios. Tiempo y energía primero en mi relación con Dios, en lugar del trabajo que hago para Él. Muy bien, en lugar del trabajo que hago para Él. Entonces, siguiente, dar alegremente en lugar, ¿no es cierto?, de estar fuera del sentido del deber. Repito esto, dar alegremente en lugar de estar, ¿no es cierto?, pensando que es mi responsabilidad y por tal debo de estar dando a Dios lo que estoy dando. Sigo. Encontrar formas creativas de amar al prójimo. Mire que esto es interesante. Encontrar formas creativas de amar al prójimo. Considerar cuidadosamente cuando tenga que asumir nuevas responsabilidades. Y ya vamos a explicar cada uno de ellos. También elegir actuar por misericordia, no por sacrificio. El penúltimo, elegir hacer las cosas y obtener la excelencia. Y no simplemente la perfección. Y por último, disfrutar mi vida de relación con Dios cada instante que Dios me dé vida. Muy bien, habiendo dicho esto, entonces vamos a hablar un poquito acerca de cómo yo debo relacionarme con Dios para poder agradarle, basado en el amor y no en las reglas. En el libro de Mateo, capítulo 4, el verso 10, el Señor Jesús dijo lo siguiente: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En el mismo libro, el capítulo 22, el verso 37, el Señor Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y también en el libro de Romanos, el capítulo 2, el verso 9, mire lo que dice la palabra de Dios: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. En otras palabras, cuando yo estoy hablando aquí basado en el amor de Dios, cómo Dios me ha amado a mí y qué es lo que Dios quiere que yo haga, entonces yo voy a reconocer que ese amor que yo le voy a brindar a Dios no debe de ser fingido, debe ser natural, debe salir de mi corazón agradecido por todo lo que Dios ha hecho por mí. Recuerde que es el amor de Cristo el que nos hace reflexionar y nos hace, ¿no es cierto?, venir hacia Él. Veamos entonces qué sería o cómo yo puedo agradar a Dios creyendo en Jesús y confiando en Él cada instante de mi vida. En el libro de Juan, el capítulo 1, versos 15 al 18, si podemos leerlo,
Juan capítulo 1, versos 15 al 18, miren lo que dice la palabra de Dios. Juan dio testimonio de él, hablando de Jesús nuestro Señor, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. El siguiente versículo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Siguiente versículo. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También dice el capítulo 6, el verso 47 de San Juan, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. San Juan capítulo 14, verso 6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, analizando estos versículos, nosotros nos damos cuenta que es sumamente importante para cada uno de nosotros creer y aceptar al Señor Jesús como nuestro único Salvador, nuestro único mediador y nuestro creador también, ¿no es cierto? Entonces, el tercer paso que yo debo de hacer para agradar a Dios, recuerde que todo esto está basado en el amor de Dios. El Señor dice en Jeremías, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Es basado en el amor de Dios. No es basado en lo que yo creo, no es basado en lo que yo siento, sino basado en Dios, en su amor, en su misericordia. Entonces, debo reconocer, si yo quiero agradar a Dios, debo reconocer que Dios ha diseñado todo lo que está en este mundo, que viene de Dios, incluyendo la naturaleza, su palabra, los mandamientos, todo ha sido diseñado por Dios de tal manera que me beneficia a mí. Es decir, Dios como Padre se encargó de que todos nosotros tengamos un ambiente en el cual nos desenvolvamos de una manera feliz. Desgraciadamente, el pecado ha hecho que todas las cosas cambien, ¿no es cierto?, de perspectivas. Pero el propósito de Dios es que nosotros podamos ser beneficiados con todo lo que Él ha hecho. Con todo lo que Él ha hecho. Miren lo que dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, versos 16 al 18. Deuteronomio capítulo 6, versos 16 al 18. Leo de la palabra de Dios lo siguiente. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios, y sus estatutos, que te ha mandado, y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Ustedes saben que todos los que creemos en Dios y le hemos aceptado como nuestro Salvador personal, tenemos la hermosa confianza, la certeza de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, porque así lo dice la Biblia. Todo aquel que confiesa sus pecados, acepta a Cristo como su Salvador personal, viene a formar parte, ¿no es cierto?, de los redimidos por el Cordero. Entonces, aquí me está diciendo que si yo quiero agradar a Dios, tengo que prestar atención a lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice aquí, no tentemos a Dios. No nos volvamos incrédulos. ¿No es cierto? Más bien dice, guardad cuidadosamente. Prestar atención. No podemos tratar la palabra de Dios como algo liviano.
No podemos tratar la palabra de Dios como cualquier otro libro. Ustedes saben que el libro, la palabra de Dios, la Biblia, es el mensaje de Dios hacia nosotros. Debemos tratarla con el respeto que merece. Y todo lo que está escrita en ella, o todo lo que está escrito en ella, es para nuestro beneficio. No es para beneficio de aquellos que nunca pecaron, de aquellos que nunca desobedecieron a Dios, sino para nosotros, que hemos desobedecido a Dios, y Dios quiere que nosotros seamos beneficiados a través de su palabra. Entonces, miren lo que dice el versículo 18. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien. Para que te vaya bien y entres y poseas la tierra que Jehová juró a tus padres. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versos del 1 al 5, dice que Juan vio la nueva Jerusalén, lista, preparada para descender del cielo, como una esposa tallada para su esposo. Pero él dice que vio esta santa ciudad, donde no había más llanto, no había clamor, no había dolor, no había ninguna de estas cosas que nosotros vemos ahora y que muchos experimentamos como consecuencia del comportamiento de muchos de nosotros o el comportamiento de los que dirigen el planeta. Entonces, nosotros tenemos esa esperanza. Y sabemos que si hacemos las cosas que Dios nos ha pedido aquí, no por obligación, sino, vuelvo a decir, por amor, entonces nosotros tenemos esta esperanza de que algún día todo esto va a terminar y esta ciudad que fue prometida, nosotros podamos entrar en ella. Apocalipsis 21 del 1 al 5. Es importante notar que nosotros, los seres humanos, no somos pecadores porque cometemos un pecado. Nosotros somos pecadores porque esa es nuestra naturaleza. O sea, pecamos porque somos pecadores. No es porque cometemos un pecado me convierto en pecador. Entonces miren el resto aquí, el asunto que es importante. Y esto es algo que ustedes, si ustedes lo han analizado, yo solamente les estoy dando aquí una visión panorámica, porque cada uno de estos tópicos es un tema que nosotros podemos estudiar. Pero yo quiero mencionarles aquí, este es uno de los puntos que mucha gente se ha desviado. Y es el siguiente: reconocer y respetar los límites que Dios nos ha establecido. La Biblia dice que las cosas que fueron reveladas para que usted y yo las conozcamos. Las que no fueron reveladas son cosas de Dios. Esas pertenecen a Dios. Que Dios se digne algún día, ¿no es cierto?, de revelarnos aquello para que nosotros lo sepamos, es diferente. Pero el objetivo de la Biblia, de la palabra de Dios, es que nosotros entendamos las cosas que Jesús nos ha revelado concerniente al plan de salvación. Leamos lo que dice Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las cosas de la ley. Recuerden que estamos viendo las características del pueblo de Dios y una de ellas es, ¿no es cierto?, que agradan a Dios, tienen la fe de Jesús. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, aquí seguimos otra vez con la ley. La Biblia es bien categórica, repetir siempre, la ley, hay que tenerla presente. Muy bien. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 10, verso 4. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 10, el verso 4, dice lo siguiente. Juan, el escritor, el discípulo amado, dice: cuando los 7 truenos, si usted puede leer todo el capítulo, va a comprender toda la visión panorámica de esto, hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Juan estaba escribiendo todo lo que Dios le había dicho. Y ahora dice que cuando los truenos terminaron de emitir, los 7 truenos, de emitir sus voces, Juan iba a empezar a escribir. Pero miren lo que le dijo el que le estaba revelando.
Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Por qué Dios no quiso que Juan las escribiera? Dios tendrá sus razones. Dios tendrá sus razones. Mi objetivo es leer lo que Dios ha revelado para que yo pueda entender, para que yo pueda comprender, concerniente al plan originado por Dios para llevarme de vuelta a casa. Muy bien, pero entonces, ¿dónde está el asunto de reconocer y respetar mis límites? Todo lo que Dios ha establecido en su palabra es para que nosotros seamos bendecidos, beneficiados y podamos disfrutar de ello. Pero cuando nosotros nos pasamos de los límites, por ejemplo, hoy teníamos un estudio acerca del libro de Génesis. Hay muchas personas que no creen que el Génesis sea una realidad, que la creación de Dios no sea una realidad, porque para ellos lo ven imposible que Dios haya creado en 6 días literales todo lo que nosotros vemos y que ni siquiera es la mitad de lo que fue cuando fue recién creado. Muchos no creen, ¿no es cierto?, que esto existió. Inventan teorías, se inventan diferentes fábulas y tratan de ponerle millones de años para poder, ¿no es cierto?, mencionar de que eso existió, aunque no tienen pruebas. Permítame decirle, si usted cree en la evolución o en el Big Bang o cualquier otra teoría que usted desee creer o decida creer, déjeme decirle que también necesita mucho más fe de creer lo que la Biblia dice. Porque cuando yo leo la Biblia y estudio lo que Dios dice en ella, yo tengo la palabra profética más segura. La que mucha gente con estudiarla y con someter su vida a Dios ha sido transformada, porque esta palabra tiene poder. El apóstol Juan dice en el libro de Romanos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, cuando nosotros prestamos atención a esto, nosotros tenemos que darnos cuenta cuáles son nuestros límites. Yo no tengo ni siquiera la más mínima capacidad para ponerme a argumentar con Dios y decirle, Dios, no, tú estás equivocado. Lo que tú dices no es cierto. Imagínese usted que una persona como nosotros nos pongamos a argumentar con Dios con una mente finita, con un razonamiento limitado y con una vida llena de debilidades y de limitaciones. Argumentar con Dios acerca de lo que Él hizo y lo que Él afirma de que así es. Y es por eso que es muy importante que notemos nosotros por qué es que la Biblia dice que el pueblo que va a estar viviendo al final de los tiempos tiene los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, porque usted tiene que creer y usted tiene que entender que los mandamientos de Dios son la base, son la norma del gobierno de Dios. Entonces, cuando nosotros analizamos esto nos lleva, y mire que estamos hablando de reconocer los límites, nos está llevando a el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, versos del 6 al 12, donde hay un mensaje de los 3 ángeles que llama al pueblo al final del tiempo a adorar a Dios, que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué creen ustedes que este mensaje de Apocalipsis 14, del 6 al 12, se refiere a adorar a Dios y da la prerrogativa? ¿Por qué? Porque Dios es el creador que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y de ahí sigue el segundo ángel, el tercer ángel, etc. ¿Por qué? Porque el ser humano quiso sacar, y recuerden que quién está detrás del ser humano, que siempre está argumentando y quiere borrar de la mente al ser humano, a Dios es el enemigo. El que fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Entonces, Él está detrás de esto. Porque a través del Génesis y a través de los mandamientos, especialmente del 4º mandamiento que se encuentra en el centro de los 10 mandamientos, es donde Dios dice, acuérdate de, ¿no es cierto?, Jehová tu Dios, que creó, acuérdate del sábado para santificarlo, dice. Pero ¿cuál es el objetivo? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el día 7º, por tanto Jehová bendijo el día de reposo. Entonces es importante notar
que cuando la gente se pasa de los límites y quiere sacar a Dios del círculo del ser humano, entonces el ser humano queda sin principios, sin origen, sin base, porque sacó a Dios de la figura, del círculo humano. Entonces por eso es importante reconocer los límites. Debe usted saber, si quiere agradar a Dios, aceptar lo que Dios ha dicho que usted tiene que aceptar y entender, y lo que no ha revelado Dios, simplemente acéptelo como Dios lo ha dicho. Nosotros vemos que aquí el apóstol Juan no le dijo: Señor, pero esta información es importante. No se sabe qué fue lo que los truenos, los seres, ¿no es cierto?, dijeron, y Juan quería escribir y Dios no le permitió. No sabemos. Tal vez, podríamos decir, era que Dios le iba a decir: mira, tal fecha yo voy a regresar a la tierra. Quizás. Yo estoy argumentando, no he encontrado ninguna parte de la Biblia que diga así. Pero entonces, Juan no se puso a argumentar: Señor, pero mire que a la gente... No, Señor. Lo aceptó, no lo escribió. Y recuerden ustedes que tal vez él se pudo haber recordado más tarde, pero no lo escribió. Él obedeció la palabra de Dios. Reconocer sus límites. Si usted quiere agradar a Dios, por favor, no traspase los límites. Recuerde los 10 mandamientos de Dios. No tomarás el nombre, no tendrás dioses ajenos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, etc. Entonces, basado en esto, mire lo que nosotros llegamos a la siguiente forma de poder agradar a Dios. Abraza la libertad que tienes para servir a Dios por amor. Abraza este momento, el privilegio que Dios te ha dado de poder estar aquí y estudiar su palabra y poder comprender lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Es importante notar lo que dice en el libro de Juan, el capítulo 8, el verso 32. Recuerden, abraza la libertad. Dice el apóstol Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora usted se preguntará: pues, ¿cuál es la verdad? Bueno, la verdad es todo lo que está opuesto a la mentira. Pero para conocer usted o reconocer qué es una mentira, usted tiene que conocer la verdad. Entonces, usted se dirá: pero ¿está hablando de la Biblia aquí? Sí, está hablando de la Biblia en cierto sentido, pero está hablando de la verdad revelada en Jesús. El libro de San Juan, el capítulo 14, el mismo Señor Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ese privilegio de conocer a Jesús nos da a nosotros como resultado ser libres. Pero usted era libre ¿de qué? Usted sabe, yo no sé. Yo sé las cosas que a mí me pueden mantener separado de Dios. Pero aquí está diciendo que te mantendrán libre de todo aquello que te separa de la presencia de Dios, de tener un compañerismo con Dios. Usted piense. Al estudiar la Biblia nos damos cuenta nosotros que hay muchas cosas que nosotros comenzamos a dejar simplemente por el hecho de caminar con Dios. El que fumaba ya no quiere fumar más, el que tomaba ya no tiene deseo de tomar, el que robaba ya no roba, ya trabaja, el que mentía ya no miente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero miren lo que dice el libro de Gálatas, el capítulo 5, el verso 13. Dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 1 de Romanos 8 dice: viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Déjenme explicarle esto, tal vez no haya tenido usted la oportunidad de poder analizar esto. Vamos a ponernos en el tiempo de ahora. Cuando yo andaba sin conocer a Dios, mi vida era, como dice la Biblia, desordenada y vacía. Hacía lo que yo creía que era correcto, aunque estaba haciéndome daño y haciendo daño a los demás. Pero yo creía que era correcto porque todo el mundo lo practicaba y todo el mundo lo hacía. Bien, cuando Jesucristo viene a mi vida, Jesucristo me dice: mira fulano,
de aquí en adelante, desde que tú has tenido este encuentro conmigo, esto es lo que va a suceder. Todas las cosas que tú cometiste de aquí hacia atrás, yo te las he perdonado. No hay ninguna condenación por todas esas cosas que tú experimentaste de aquí hacia allá, porque ahorita que tú has tenido un encuentro conmigo y al confesar tus pecados, ¿no es cierto? Yo te he perdonado y estás limpio. Comienzas con una página limpia. Pero de aquí para acá, tú vas a caminar guiado por el poder del Espíritu Santo e instruido por la palabra de Dios. Y todo pecado que cometas de aquí para allá, la Biblia dice, en el libro de San Juan, primera de Juan 1:7, ¿no es cierto? Y si alguno hubiere pecado, nosotros, todos los pecados que nosotros hemos cometido serán limpios en Jesús. Veamos lo que dice para que no estemos parafraseando por nosotros mismos aquí. Primera de Juan 1:7. Miren lo que dice la palabra de Dios. Comenzando de aquí para allá, no tomando en cuenta los pecados pasados, dice Romanos 8:1. Pero 1:7, miren lo que dice del libro de San Juan. Pero dice que si nosotros caminamos en luz, recuerden, de aquí para allá, no de aquí para acá, de aquí para acá ya fuimos limpios, de aquí para acá, ahora somos una nueva criatura, caminamos con Jesús y el Espíritu Santo es el que nos está guiando. Dice, si caminamos en luz como Él está en luz, mire usted, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Además también dice la Biblia que si alguno hubiere pecado, porque de aquí para acá no es que nosotros vamos a andar planificando, es que vamos a andar pecando. Ya de aquí para acá nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, si así se lo permitimos. Entonces, mire, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Muy bien, entonces es importante nosotros darnos cuenta de que esta libertad que Dios nos dio de todo este peso de pecado que nos venía atormentando durante toda nuestra vida, de todo lo malo que nosotros hicimos y que no queremos recordarnos, porque cada vez que nos recordamos nos causa pesar, nos causa tristeza, nos causa dolor. Dios dice en el versículo 1 del capítulo 8 del libro de Romanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque luego dice, ¿no es cierto?, el versículo 8 del capítulo 5, que Dios mostró su amor para con nosotros. Aún cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa libertad nosotros tenemos que aprovecharla. ¿Por qué? Porque el enemigo anda detrás de nosotros como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros no creemos que Cristo hizo esto por nosotros y desde ahora en adelante comenzamos a vivir una vida de consagración con Él, un caminar diario con Él, entonces, si no creemos en esto, entonces tendremos una vida espiritual de religioso, no de cristiano, de religioso. Y eso sí que es un problema bien serio. El siguiente paso, invierta su tiempo y energía primero en su relación con Dios. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Hay mucha gente, empezando por los ministros, que se dedican a trabajar por los demás, pero no se preocupan por ellos mismos. Y ponemos el típico ejemplo de una madre, ama de casa, que se sacrifica mucho por sus hijos, por su esposo, por su casa, y miren a ella cómo anda. Al final del día, cansada, agotada, todo el mundo feliz. Bueno, está feliz porque ayudó a sus hijos y a su esposo a tener, ¿no es cierto?, algo agradable para que puedan degustar. Pero no se preocupa por ella. El cristiano, o sea, usted y yo, tenemos que poner siempre por delante, primero, nuestra relación con Dios. Porque ¿de qué le sirve a usted, de qué me sirve a mí que ayudemos a salvarse a medio mundo y luego nosotros nos perdamos porque no tuvimos una relación íntima con nuestro Dios? Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta de esto. Y el siguiente es un versículo interesantísimo que dice aquí, en el libro de los Salmos, el Salmo 37, léalo todo ese Salmo cuando tengan la oportunidad. Miren lo que dicen los primeros versículos. Dice así, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No dice, Él te va a conseguir las peticiones de tu corazón para que después tú te deleites.
No, él dice, deleítate a sí mismo en Jehová, primero Dios, o sea, tu relación con Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esto es, no importa qué es lo que tú estés pasando ahorita, cuál sea tu problema, cuáles hayan sido tus fracasos, la situación, tu familia, tus hijos, tu esposo, etc. Primero Dios. Y una vez que tú has tenido una relación íntima con Dios y te has deleitado de estar en la presencia de Dios, entonces la Biblia dice, puedes pedir todo lo que quieras al Padre en mi nombre y yo lo haré. Así dice el versículo, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El siguiente dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Bien, se dan cuenta que este asunto de agradar a Dios tiene algunas cosas interesantes. Hay algunos pasos interesantes que nosotros tenemos que dar, por lo cual nosotros nos sentimos gozosos y felices de andar con Dios. Porque reconocemos que todo lo que Dios ha hecho y ha escrito en su palabra es para nuestro beneficio, para vernos felices. Pero hay otras cosas que tenemos que ir haciendo nosotros, no porque haciendo estas cosas vamos a ser salvos. Ya las hacemos porque gracias a Jesucristo hemos aceptado su salvación y estamos trabajando para agradar a Dios. Recuerde, para agradar a Dios. Entonces, otro de los puntos importantes que tenemos que mencionar es el siguiente. Dar alegremente. Todo lo que usted quiera darle a Dios, délo con alegría, del corazón, no por obligación. No porque fulano le diga, ay, mira, tienes que dar, tienes que colaborar, ay, que eres esto. No, usted no dé porque la gente le dice que dé. Usted dé porque le nazca de su corazón. Usted da a Dios su tiempo, sus talentos, su energía, su voz. Si usted canta, cante. Si usted sabe enseñar, enseñar a los demás. Si usted sabe cocinar, cocine para los demás. Pero hágalo con amor, porque nazca de su corazón para el Señor, no para agradar a los demás, ni simplemente para cumplir con un deber. Porque recuerde que una cosa es aquellos que trabajamos de lunes a viernes para un jefe, para que nos pague un salario y listo. Y otro es aquellos que dedicamos más de las 8 horas de trabajo haciendo lo que nos gusta, porque realmente nos sentimos satisfechos haciendo lo que nos gusta por amor. Entonces por eso encontramos en el libro de 2 de Corintios 9:7 que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Belleza, ¿no es cierto? Dios ama al dador alegre. Ahora, otra cosa importante que hay que notar, que si yo quiero agradar a Dios, es que también debo dedicar tiempo para descansar y tener un encuentro con Dios. Y nosotros encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo 20, versículos del 8 al 11, que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo. En otras palabras, hoy día es sábado, el séptimo día, el sábado. Desde que comienza la puesta del sol hasta que termina la puesta del sol, este día es bendecido. 24 horas completitas bendecidas para todo aquel que lo acepta como el día que Dios ha establecido para reposar. Entonces, habiendo dicho esto, recordemos que es bien importante dedicar tiempo para descansar, pero no cualquier día. Es un solo día que Dios escogió. No es el que yo crea, no es el que yo decida, es lo que Dios dijo. Recuerde que la palabra de Dios no se hizo para ser discutida, sino para ser creída. Yo no vine a estudiar la palabra de Dios para ponerme a argumentar con Dios. No, Dios tal vez yo te voy a dar otro día porque no, es lo que Dios dice, no lo que yo quiero. Porque recuerden que fue escrito para mi beneficio, para que yo sea feliz. Ahora, mire lo que dice otra forma de poder agradar a Dios.
Dice, encuentra formas creativas de amar a las personas que son difíciles en tu vida. Y esto es complicado porque hay gente que no se deja amar, hay gente que no le importa que la amen, hay gente que solo vive nada más porque Dios les da la oportunidad de vivir y son de un temperamento, de un comportamiento difícil de tratar. Pero Dios dice, busca formas de poder, ¿no es cierto?, que sean creativas, de poder amar a las personas difíciles en tu vida. El segundo mandamiento, el segundo más grande mandamiento que Dios dijo en el libro de los evangélicos es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, si usted no tiene consideración por usted mismo, si usted no se ama a sí mismo de la manera que Dios le ha demostrado cómo amarse, usted no puede tener amor por el prójimo. Usted no va a sentir compasión por el prójimo. Usted no va a sentir ninguna lástima, ni misericordia, ni nada por nadie. Pero la Biblia nos dice que debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Oiga, yo estoy seguro que a usted no le gustaría que nada malo le pase. No le gustaría que le roben, que le quiten, que le hagan, etc. Asimismo, hay que aplicarlo con los demás. Es más, en la oración modelo del Padre Nuestro, el Señor Jesús nos enseñó a orar de la siguiente manera: y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras palabras, es condicionado. Si yo perdono, si estoy dispuesto a perdonar, a experimentar el perdón que salga de mi corazón hacia mi prójimo, voy a experimentar el perdón que Dios me está dando. Porque el versículo dice: así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si yo no estoy dispuesto a perdonar, no debo de esperar que me perdonen. ¿No es cierto? Siguiente. Considere cuidadosamente asumir nuevas responsabilidades. Ahora usted es un seguidor de Jesús. Usted tiene que darse cuenta que todos los compromisos que usted va a adquirir no entren en conflicto con sus principios. Porque usted va a tener que llegar un día a tomar una decisión de si servir a Dios o servir al mundo. Por eso es importante que todos los compromisos que usted adquiera, aunque sean dentro de la iglesia, usted tiene que darse cuenta que esos compromisos los va a cumplir cabalmente y que no van a interferir con sus principios o con los principios establecidos por Dios en su palabra. Porque si usted va a tomar una responsabilidad para cumplirla a medias, es mejor que no la tome. Recuerde que el que mucho abarca, poco aprieta. Muy bien, entonces decíamos que es importante que consideremos la responsabilidad que vamos a asumir. ¿Por qué? Porque no es bueno que estemos asumiendo responsabilidades que nos comprometan o que comprometan los principios establecidos por Dios para nuestras vidas y que también no los vayamos a cumplir como es debido. Por eso es importante que nos demos cuenta de esto. Ahora, el siguiente paso es que cuando tengas que tomar una decisión, tómala en base a la misericordia y no al sacrificio. Entonces, entendemos, dice aquí Oseas, capítulo 6, verso 6, dice la palabra de Dios: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? La Biblia dice que Dios prefiere que tú y yo obremos por misericordia. Y también dice que Dios desea que nosotros le conozcamos a Él antes que estar ofreciendo holocaustos. El libro de San Juan, el capítulo 17, el verso 3, dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. O sea, consiste en conocer. Prefiere Dios que oremos por misericordia y que le conozcamos a Él en vez de estar haciendo sacrificios. Ustedes recordarán que muchas veces en otros tiempos, especialmente para la Semana Santa, mucha gente hacía penitencias, se ponía ideas, ¿no es cierto?, para lograr, y con esto de que supuestamente para agradar a Dios. Pero hemos visto que aquí no hay ni una parte que Dios diga: mira, tienes que hacer esto para agradarme, para que yo me sienta feliz. Porque leímos al principio que todo lo que Dios ha escrito ha sido escrito para nuestro beneficio. Entonces,
El libro de Mateo, capítulo 6, el verso 14, Mateo 6, 14, dice la palabra de Dios, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si nosotros obramos con misericordia y nuestro corazón es movido por la misericordia de Dios hacia nosotros, nosotros vamos a ser como un puente, un canal. Dios me perdonó, yo perdono, Dios me da, yo doy, y así voy a estar, ¿no es cierto?, siempre compartiendo y obrando de la manera que Dios obró conmigo. Movido por misericordia, no por sacrificio. Nada debo hacer yo por sacrificio, ni tratar de lograr el beneficio ni la bendición de Dios por sacrificio. Ya Cristo hizo el único sacrificio que se necesitaba hacer para que yo pueda ser salvo. Ya lo hizo Jesús, nuestro Señor, en la cruz del Calvario. Otro punto importantísimo, y aquí vamos a elaborar un poquito. Elige la excelencia en vez de la perfección. Muchos de los que hemos vivido en trabajos, en compañías, donde hemos estado en posición de liderazgo, nos hemos dado cuenta que mucha gente busca la perfección. Muchas veces, en muchos de los trabajos se busca lograr la perfección, pero muchos nos olvidamos de lograr la excelencia. Y en el objetivo de lograr, en el proceso de lograr la perfección, nos olvidamos de la parte importantísima que es el factor humano. ¿Cómo lograr la excelencia? Permítame decirles esto, y me imagino que algunos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Para usted lograr la excelencia en algo, usted tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Una vez que usted sepa qué es lo que tiene que hacer, usted debe de encontrar la forma cómo hacerlo. Y después, pues el resto de que por qué lo hago, para quién lo hago, etcétera, etcétera, ya son complementarios. Pero primero usted tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Y una vez que usted descubrió qué es lo que tiene que hacer, entonces usted va a buscar la forma cómo hacerlo. Y eso se va a ir perfeccionando a la vez que usted vaya practicando y vaya adquiriendo mejor habilidades y estrategias para poder lograr la excelencia. Recuerden que no estamos hablando aquí de lograr la perfección. Estamos hablando de lograr la excelencia. Y si usted quiere agradar a Dios, usted debe de comprender qué es lo que debe de hacer. Los discípulos, la gente le preguntó a los judíos, rabinos, le preguntaron a los discípulos en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versos 37 y 38, aquel día que el apóstol Pedro estaba predicando, ellos le preguntaron la misma pregunta que tal vez usted está haciendo: ¿qué es lo que debo hacer ahora entonces? ¿Cómo puedo lograr la excelencia? Entonces miren lo que él les dijo en el libro de Hechos, el capítulo 2, versos 37 y 38, un versículo muy conocido por muchos. Entonces ellos le preguntaron diciendo: varones, hermanos, ¿qué haremos? Es decir, porque toda la vida yo he tratado de servir a Dios de una manera que no ha sido la correcta. He tratado de agradar a Dios de una manera que no me ha dado resultado. Y por eso he tenido fracasos, por eso he tenido frustraciones, por eso he vivido una vida a la que ustedes han visto de religioso y no de cristiano. Entonces el apóstol Pedro le dice en el versículo 37 en adelante, miren lo que le dice el apóstol Pedro: cuando ellos escucharon estas cosas, dice, mire, su corazón se sintió compungido y le dijeron a Pedro y los que estaban con él, a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Luego el apóstol Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Entonces la Biblia me está diciendo aquí, lo que yo debo de hacer si quiero lograr la excelencia es primero asentar las bases. ¿Qué es lo que debo hacer? Tengo que arrepentirme, tengo que confesar mis pecados, tengo que bautizarme y después, ¿no es cierto?, recibiré el don del Espíritu Santo, que mi caminar de aquí para allá es el que me va a guiar. Ah, no, que en el mundo tendremos aflicciones y que vamos a caer y a levantarnos. Eso va a suceder, pero tendremos a alguien que nos está ayudando para alcanzar la victoria. Entonces, mire, el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31 lo puso de la siguiente manera, así: si pues coméis o bebéis o haced otra cosa,
hacedlo todo para la gloria de Dios. Mire usted, qué beneficio tan grande para mi vida cuando yo tengo que hacer algo y pienso que no lo estoy haciendo para mi jefe, para mi jefa, para mi esposa, para mis hijos, sino para Dios. Entonces iba a decir mi sacrificio, no, va a ser mi propósito de lo que estoy haciendo es hacerlo bien para agradar a Dios, la excelencia. Muy bien, en Filipenses 2:3, miren lo que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como sus superiores o superiores a sí mismos. Mire, el siguiente versículo, Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahora que yo sé qué es lo que tengo que hacer, es servir a Dios. Ahora tengo que preguntarle a Dios cómo lo voy a hacer. Y una vez que yo he entendido cómo lo voy a hacer, entonces voy a comenzar a hacerlo. Y recuerden que después viene el por qué tengo que hacerlo, para qué tengo que hacerlo, para cuándo tengo que hacerlo, etc. Pero la base es, conozca usted qué es lo que tiene que hacer. Después, busque las formas cómo hacerlo y logrará la excelencia. Y por último, podríamos decir, aprendamos a disfrutar la vida de cristianismo, la vida de caminar con Dios, la vida de haber entregado nuestro ser, nuestra vida a Dios. Miren lo que dice Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y usted se preguntará, pero ¿por qué es que yo veo tantos cristianos caras largas, tristes, afligidos? Ah, que no voy a la fiesta, ah, porque soy cristiano. ¿Y por qué tú no fumas? Ah, porque la iglesia. ¿Y por qué tú? Ah, y siempre poniendo un pero, como que si el cristianismo fuera lo peor que le haya sucedido a un ser humano. Cuando la Biblia dice que es lo más hermoso que usted pudo haber experimentado y que está experimentando. Pero mucha gente no se convierte, no viene a Dios por el ejemplo que usted y yo a veces damos. Porque cuando tenemos que decir el beneficio que a mí me causa no tomar, no fumar, no hacer esto y aquello, no lo digo sino, ay, no es que por la iglesia, ah, no es que la Biblia dice, ah, no, pero no digo el beneficio, solamente digo no, y la gente dice, bueno, ¿y para qué vaya a una iglesia y todo prohíbe? Porque usted no ha aprendido a disfrutar de Dios, usted no ha aprendido a caminar con Dios y a darse cuenta que los beneficios recibidos por no hacer lo que Dios le dice que no haga son más grandes que lo que usted se está perdiendo, ¿no es cierto?, si lo hiciera. Y es importante notar esto porque mire, Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Eso debería darnos gozo. Es decir, nosotros deberíamos de contagiar al mundo con la alegría de haber sido libertados de todo lo que nos separaba de Dios. Con el gozo de haber experimentado que ahora, ¿no es cierto?, ya no soy responsable por todos esos pecados que un día cometí y que ahora Cristo me los ha quitado, me ha limpiado, me ha librado, me ha dado, ¿no es cierto?, el perdón y ahora me está guiando para que yo me mantenga, ¿no es cierto?, firme y vaya hacia adelante. Ese privilegio, ese gozo debe de palpitar en mi corazón cada instante de mi vida. Y cuando alguien me pregunte cualquier cosa que tenga que preguntarme pidiendo razón de mi fe, yo puedo expresarlo con gozo. No lo hago, no porque me lo prohíban, sino porque es un beneficio para mí. Así de simple. Yo siempre he dicho y le he inculcado a los míos lo siguiente: lo que no es bueno para mí no es bueno para nadie. No importa cuán hermoso se vea, cuán apetitoso, cuán atractivo, si no es bueno para mí, no es bueno para nadie. Miren lo que sigue diciendo en el libro de Hebreos, el capítulo 7, el verso 25, y aquí está hablando del Señor Jesús. Dice, por lo cual también salva perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Miren, salva perpetuamente a los que por Él, por Jesús, se acercan a Dios. Segunda parte, viviendo siempre para interceder por nosotros. A mí me sorprende
que muchas veces nosotros le decimos a las personas, ¿le gustaría dirigirnos en oración? ¡Ay, no! ¿Le gustaría? No, y parece que sus vidas de cristianismo no sirven para nada. Porque todo lo que tienen que ver con Dios le dicen no. Y supuestamente son personas que están siguiendo al Señor Jesús. Cuando debería de ser, y póngase a pensar aquí los mayores, que ya hemos pasado por la época del noviazgo y del matrimonio y estamos casados, experimentar el amor. Tener un encuentro con la persona que amamos. Oiga, conversar con la novia. Tener la oportunidad, en esos tiempos no habían tantos celulares como ahora, y tener la oportunidad de llamarle y escuchar la voz era suficiente. Imagínese tener una relación así y mejor con Dios, querer conversar con Dios. O sea, yo no necesito esperar que llegue las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde para orar y conversar con Dios. Porque yo debería conversar con mi Dios todo el día. Todos mis pesares, todas mis preocupaciones, todas mis necesidades, yo debería de conversarlas con Dios. Oiga, si no tengo ganas de orar, Señor, mira, la Biblia dice que hay que orar sin cesar, pero yo no sé qué pasa. Y comience a conversar con Dios y dígale lo que está sucediendo, y una vez que usted está conversando con Dios, usted pues va a recibir la respuesta de Dios. Y es importante que notemos aquí que Cristo nuestro Señor vive siempre para interceder por nosotros. Y Él dijo en el libro de San Juan, usted lea los capítulos 14, 15 y 16, y también el 17 si quiere extenderse un poquito más. Él dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Bendito sea el nombre de Dios, que nos da estas oportunidades. Entonces, ¿qué podríamos decir como conclusión? Que agradar a Dios no es difícil. Simplemente hay que seguir lo que Dios ha puesto. Sígalo. Esto es como cuando usted, ¿no es cierto? Bueno, antes cuando nosotros éramos más jóvenes, pertenecíamos al club de los conquistadores, y como guías mayores, como guías, siempre trazábamos ciertas rutas, con ciertos señales, para los que venían detrás de nosotros puedan seguirlo y lleguen a donde nosotros estábamos. Así yo considero la Biblia. Así consideramos todas las estrategias expuestas en la Biblia por Dios, para que nosotros las sigamos y podamos llegar sin perdernos. Sin perdernos. Entonces, cuando nosotros seguimos las señales, para eso hay que conocerlas. Porque si usted no conoce las señales de la Biblia, usted va a estar perdido. Por eso es que dijo la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, una vez que conozcamos nosotros la verdad, vamos a saber cuáles son los pasos a seguir para poder alcanzar, ¿no es cierto?, el privilegio de poder llegar sanos y salvos. Aquí hay un versículo interesante que dice el libro de San Juan, capítulo 10, verso 17. Por eso me ama el Padre, dijo el Señor Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. 8:29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo. El Padre, porque yo hago lo que a Él le agrada. ¿Qué estamos diciendo aquí? ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Que el Padre no le dejó solo porque Él hace lo que le agrada. Ahora, no malinterpretemos aquí que mucha gente, porque cometió un error, cometió una infracción, se aleja de Dios y piensa, no, ya Dios no me perdona porque caí. No. Dios está ahí intercediendo siempre por ustedes. Vive para siempre para interceder por nosotros. No olvide eso. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. No le permita al enemigo frustrar su mente diciendo porque usted fracasó una vez, no va a recibir misericordia y perdón de Dios. Jamás se dé por vencido. Siempre busque a Dios, converse con Dios y pídale a Dios que lo ayude y que transforme su vida, que lo ayude a caminar con Él, que haga de usted un instrumento de misericordia para ayudar a los demás. Y por último podemos decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros confiamos en Dios de esta manera, recuerde que la victoria ya está ganada.
Satanás es un enemigo vencido. Él podrá hacer lo que él pensar, que hacer lo que él quiera, pero jamás, ¿no es cierto?, nos va a vencer si nosotros estamos cogidos de la mano del Señor Jesús. El libro de San Juan, el capítulo 15, si usted tiene la oportunidad de leerlo, léalo. Ahí dice la Biblia bien clarito. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, frutos que agradan a Dios. ¿Cómo agradar a Dios? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, es un privilegio tremendo para nosotros conocer la palabra de Dios, ser libre por la palabra de Dios, ser guiados por el Espíritu Santo, tener una relación de comunión con Dios, experimentar cada día, ¿no es cierto?, que lo primero que tengo que hacer es mi relación con Dios, después lo demás, que para servir a Dios y brindarle lo mejor de mi vida, no tengo que hacerlo como que quiero agradarla, alcanzar la perfección, no, es sirviendo por excelencia, tratando de alcanzar la excelencia, de corazón, sirviendo a Dios, ¿no es cierto?, sabiendo lo que tengo que hacer, sabiendo cómo tengo que hacer, es como Dios me va a guiar y me va a ayudar a alcanzar el objetivo. Imagino que habrán algunas preguntas, pero queremos decir que todo lo que la palabra de Dios dice es posible alcanzarlo con la ayuda de Dios, porque el Espíritu Santo está dispuesto a trabajar y ayudarnos a lograr la victoria. Y recuerden lo que dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Que Dios nos bendiga, nos ayude a tomar decisiones correctas y que por favor de ahora en adelante investiguemos más lo que significa agradar a Dios. Que tengamos una linda tarde y la bendición de Dios sea con todos nosotros.